el taller técnico. Nosotros hemos invitado a los diferentes países, los ministerios de Agricultura, a los organismos regionales, ministerios de Finanzas, para que podamos compartir las experiencias que tenemos en este tema tan importante y asimismo ver cómo todos podemos hasta cierto punto entender y empezar a trabajar en un marco conceptual que todos entendemos. Este tema del riesgo del sector agropecuario es un tema muy complejo. Generalmente son personas muy especialistas las que están diseñando los modelos de riesgos y son muy específicos. Los que manejan los técnicos que manejan los modelos de riesgo para coberturas de precios, por ejemplo, o para coberturas de tasa de cambio, ellos no ven lo que es las coberturas de seguros agrícolas por índice, por ejemplo. Entonces, cuando uno se encuentra con estos temas, uno no haya por dónde comenzar. Yo les voy a contar a ustedes la experiencia de nosotros como el grupo donde yo trabajo, que es el grupo de manejo de riesgo del sector agropecuario en el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, más que todo para ilustrar qué es lo que hemos hecho hasta el momento, cómo comprendemos nosotros ahorita el marco conceptual, y lo que voy a explicar más que todo es trabajo en progreso. Esto es un tema que todavía hay que trabajarlo y estamos en ese proceso. Por lo tanto, este taller es muy importante también para esa retroalimentación. Como todos sabemos, yo no voy a pasar mucho tiempo acá. La agricultura es un negocio de muchos riesgos. Hay riesgos de todo tipo, ¿no? Agroclimáticos, biológicos, ambientales. Las cadenas de valor se extienden ahora geográficamente muy grande. La globalización ha logrado penetrar a los commodities de los países en otras áreas geográficas. Todo el problema de la economía política de los alimentos complica bastante el contexto. Y además de eso, en los riesgos conocidos también hay otros riesgos nuevos, ¿no? Como el cambio climático, la nueva transmisión de enfermedades, bioseguridad, posiblemente hasta bioterrorismo, el impacto ambiental, el impacto social, y todo esto es un contexto bastante complejo de analizar y de priorizar. Entonces, a mí me gustaría, primero, compartir con ustedes lo que yo llamo lo conocido. Cuando uno va a las páginas de web, a Google, y uno dice ahí riesgo agropecuario, uno tiende a perderse. Entonces yo voy a presentar aquí 2 o 3 filminas sobre lo que yo entiendo y lo que hemos entendido en el banco sobre lo que existe. Esto es lo que hay ahorita. Los expertos en este tema, generalmente universidades, los que practican este tema, lo dividen las estrategias de riesgo como ex ante, es antes que ocurra un evento. Ocurre el evento y después también hay estrategias que le llaman ex post, después del evento. Y para cada una de ellas también se habla de, antes del evento, de estrategias informales de manejo de riesgo y estrategias formales. Lo mismo también en la literatura se habla lo ex post, informal y formal. Generalmente los expertos en este tema dicen que lo formal está más que todo basado en productos o instrumentos de mercado o políticas. Pero ¿cómo se expresa eso? Voy a pasar un par de filminas donde aquí podemos ver las estrategias formales. He traído esta filmina aquí como para agrupar en un solo cuadro toda una gran cantidad de literatura que existe sobre este tema. Esto es enorme, es gigantesco. Hay bibliotecas llenas por décadas hablando sobre el rol del ahorro como estrategia de manejo de riesgo. Lo mismo, diversificación, manejo de inventarios. Esto es a nivel del hogar. Todo este tema que está aquí ha sido abordado
abundantemente. Si tomamos cualquiera de estos temas aquí, podemos hacer un taller entero de cada uno de ellos, del material que existe. Y lo mismo a nivel de comunidad. Entonces siempre se divide ex post y ex ante. Claro, a nivel del hogar, una vez que ocurre un evento ex post, está la venta de activos, venta de mano de obra, posiblemente migración, que no está aquí, ¿verdad? Reducir el consumo, todo lo que ya conocemos de que son los efectos, ¿no?, de los riesgos. Asimismo, estrategias formales de riesgo. Igual, aquí este cuadro lo simplifica mucho con todo el error que podamos hacer en simplificar, pero es una forma como de entenderlo mejor, ¿verdad? Ex post, ex ante. Y aquí se habla de estrategias formales de mercado, coberturas financieras, seguro tradicional, seguro agrícola por índice, fondos contingentes para desastres, y lo mismo el sector público tiene toda una gama de instrumentos que aplica y que logran ponerlos operativamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando uno está hablando con el sector público y le solicitan a uno apoyo, yo quiero comenzar un programa de manejo de riesgos en mi sector. ¿Por dónde comenzamos? Dentro de todo esto que está acá. Entonces, ¿cómo priorizar? ¿Cuáles son los instrumentos que yo necesito utilizar? Y responder esta pregunta no es fácil. No es fácil. Entonces, nosotros en los últimos años hemos estado siguiendo un proceso que es un proceso simple y tal vez demasiado simple, pero al final siempre hay como un compromiso, ¿verdad?, entre venir con modelos que son muy difíciles o venir con algo que es simple y que es más operativo. Nosotros hemos optado por seguir un proceso que sea más operativo y que sea fácil de entender, porque el sector público tú no le puedes llegar con modelos. Inclusive los mismos modelistas no se entienden unos con los otros. En ese sentido, este es, digamos, lo que hemos logrado hasta el momento, poner sobre un cuadro de lo que podría ser un marco operativo simple. Nosotros en el Banco Mundial ya hemos estado operativizando esto en algunos países. Acá en Honduras hemos hecho un análisis de riesgo del sector agropecuario recientemente, que no lo hemos terminado, ya siguiendo este tipo de esquema. ¿Qué es lo que sucede? Los instrumentos que utiliza el sector público generalmente son inversiones para mitigar riesgos, asistencia técnica y políticas. Entonces, esta gama de instrumentos que están aquí son los que un ministro de Agricultura o el Ministerio de Finanzas son los que espera que nosotros le digamos estos son los apropiados. Pero para lograr llegar a esto, nosotros necesitamos hacer un análisis de los riesgos y cuantificar los riesgos. Y ese es el proceso que nosotros hemos venido siguiendo. Y los riesgos no solamente son de producción, sino que hay riesgos de mercado y hay también riesgos del contexto. Todos sabemos de que estos riesgos muchas veces están interconectados. Y los participantes de estos son desde el productor, pasando por toda la cadena de valor del sector agropecuario en cualquiera de los cultivos. Y habiendo hecho este análisis, ya se puede empezar a priorizar las estrategias. Y para simplificar el marco conceptual, hemos dividido las estrategias en 3 estrategias. Una estrategia que es mitigación, que es todo lo que se puede hacer antes de que ocurra un evento, y eso tiene que ver con las inversiones en el campo y las mejores prácticas agrícolas, con riego, mejora de semillas, drenaje de suelos, manejo integrado de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tema de mitigación, a veces lo hemos olvidado porque se han debilitado los organismos que prestan estos servicios del sector público y algunos del sector privado. Ahora como que retoma una importancia mucho más clave,
porque ahora ya no solamente se puede decir de que hay que hacer buenas prácticas agrícolas para levantar productividad. Eso está bien, pero también buenas prácticas agrícolas son un instrumento idóneo, ideal y efectivo de manejo de riesgo. Entonces ya podemos decirle al Ministerio de Finanzas de que invirtiendo en mitigación de riesgo está también evitando tantas pérdidas que pueden ocasionar por no hacerlo. Entonces, es otro ángulo de empezar a verlo. Lo mismo, transferencia, estamos hablando de seguros agrícolas, estamos hablando de coberturas, perdón. Y la respuesta es, una vez que ocurre un evento y ya no se pudo mitigar lo que se podía mitigar de acuerdo a la capacidad que había, y se transfieren algunos riesgos, pero no todos se pueden transferir. Todo el residuo que queda aquí generalmente hay que absorberlo. Eso es lo que el país absorbe, y se puede diseñar toda una estrategia de cómo se puede absorber esos riesgos. Entonces, a mí me gustaría poner algunos ejemplos e ilustrar esto, en este caso que todavía no hemos terminado para Honduras, pero ya tenemos algunas cifras. El proceso que seguimos es fácil de entender por los técnicos de los ministerios de Agricultura, los técnicos del Ministerio de Finanzas. Es que primero hay que identificar los principales riesgos que enfrenta el sector agropecuario. Esto es clave. Tenemos que identificarlos, y eso no es muy difícil. Uno habla con los diferentes actores de una cadena de valor e inmediatamente uno sabe cuáles son los riesgos. Esta parte de aquí es un poco más compleja, que es cuantificar los riesgos. Y hay que cuantificarlos en dos términos. Uno es la frecuencia con que ocurren, y también la intensidad, o sea, la capacidad que tienen para ocasionar daños. Esos son los dos elementos que cualquier analista de riesgo necesita: intensidad y frecuencia. Luego que hacemos esto, ya sabemos cuál es la intensidad, la capacidad de causar daño de los riesgos identificados y cuál es la frecuencia de ellos. Nosotros ya estamos en una capacidad de poder empezar a priorizar cuáles son los mayores riesgos del sector agropecuario, pueden causar los mayores daños, y particularmente donde la capacidad de manejar esos riesgos es bastante baja. O sea que nos da aquí un elemento de vulnerabilidad. Y al final, haciendo esta priorización, logramos empezar a formular recomendaciones para el desarrollo de las estrategias nacionales, que son mitigación, transferencia y respuesta al riesgo. Este mismo esquema lo hemos estado aplicando en cadenas de valor, y inicialmente lo comenzamos con cadenas de valor aplicándolo, y ha resultado que tiene mucha acogida. Muchos de los participantes en cadenas de valor han logrado poner estrategias de manejo de riesgo consensuadas con los resultados. Ahora aquí lo estamos haciendo a nivel sectorial, a nivel nacional, y lo hemos hecho ya en Níger, en África, en Ghana, en Honduras. Estamos completando uno ahora, y los próximos países va a ser otro en Colombia y posiblemente en algún estado del Brasil. Identificación de los riesgos. ¿Qué fue lo que hicimos por Honduras? Aquí solamente voy a explicar algunos de los principales resultados de lo que hicimos para Honduras, como para ilustrar el proceso. Identificamos los riesgos con los diferentes actores, y salieron principalmente riesgos de clima, plagas y enfermedades, y la volatilidad de precios internacionales. Una vez que hicimos eso, empezamos a cuantificar los riesgos con los expertos locales. Los expertos locales nos dijeron de que en clima, por ejemplo, Honduras en los últimos 30 años tiene 6.700 millones de dólares en daños, de los cuales, si uno lo toma el promedio anual, solo para el sector agrícola son 90 millones en promedio. O sea que Honduras pierde 90 millones de dólares al año por vientos, huracanes y tormentas tropicales. ¿Qué cosa de eso se puede mitigar? ¿Qué cosa de eso se puede manejar, gestionar? Eso es algo que vamos a ver ahorita más adelante.
ya todos sabemos los efectos del huracán Mitch. Cuantificación de riesgos en la parte fitosanitaria. Para Honduras, por ejemplo, el enverdecimiento de cítricos amenaza 23.600 hectáreas, que producen 277.000 toneladas métricas de producto, y está 14 millones de dólares en peligro, en riesgo. La importancia de cuantificar, y todo esto que está aquí es una cuantificación que la traigo yo del estudio, es de que nosotros podemos, como Ministerio de Agricultura, ir al Ministerio de Finanzas y decirle, si necesitamos un programa para combatir el enverdecimiento de cítricos que nos cuesta $500,000, por ejemplo. Pero el Ministerio de Finanzas va a decir, bueno, pero nosotros tenemos otras prioridades también. Sí, pero si no lo hacemos, hay 14 millones de dólares en riesgo, 277.000 toneladas métricas y hay 26.600 hectáreas en riesgo. Entonces ya uno como que empieza a hablar el diálogo del Ministerio de Finanzas. Hay que ponerle el costo que tiene y hay que decir cómo lo vamos a prevenir, cuál es el costo. Y lo mismo podemos decir de cada uno de estos. Por ejemplo, el picudo de las palmáceas, 1.7 millones de toneladas métricas están en riesgo, expuestas, y estos son alrededor de 100 millones de dólares. Si no hacemos o no invertimos en combatir o evitar que la propagación del picudo de las palmáceas, nosotros estamos exponiendo esto. ¿Cuánto cuesta invertir en el picudo de las palmáceas? Tal vez solo son menos de $1 millón, medio millón, $250,000, un equipo que está permanentemente viendo esto. Es otra forma de empezar a verlo. Lo mismo con los riesgos zoosanitarios. Y nosotros, la fiebre aftosa, que ahorita Centroamérica es una región libre de fiebre aftosa. Centroamérica puede exportar a cualquier parte del mundo carne, que no todos los países pueden hacer eso. Argentina no puede hacerlo porque Argentina es libre de aftosa pero con vacuna. Centroamérica es libre de aftosa sin vacuna. Ahorita ya hay brotes en Venezuela y Ecuador, o sea que en cualquier momento nosotros en Centroamérica podemos ver un brote de aftosa, que el impacto directo calculado en un estudio del BID dice que son $244 millones que paran las exportaciones. Y tal vez contagia a otros países de Centroamérica y se hace una alerta sanitaria para Centroamérica. Si nosotros no les damos los suficientes fondos que necesitan los encargados de los servicios epidemiológicos de los países, nosotros estamos exponiendo a estas pérdidas. Entonces, eso es lo importante, creo, en empezar a cuantificar. Lo mismo en la volatilidad de precios internacionales. Una caída del precio del café de un 16% en Honduras. Los cálculos que el consultor que pusimos hizo es que Honduras pierde $178 millones en exportaciones, casi el 6% de las reservas internacionales. Una caída permanente en el precio del aceite del 27% produce pérdidas de casi $50 millones. Cuando uno comienza a cuantificar, uno comienza a poder valorar dónde va a estar mi prioridad en el manejo de riesgos. El precio del arroz y maíz en Honduras son los más sensibles a la volatilidad de precio. Por un dólar de incremento en el precio internacional del arroz, en Honduras sube 63 centavos. Si sube $1 el precio internacional, Honduras sube 63 centavos. No hay una transmisión perfecta, ¿verdad? Porque si fuera perfecta subiría $1 también. Quiere decir que aquí hay algunas medidas que se están tomando. Sin embargo, maíz y arroz son sensibles a los precios internacionales. Por lo tanto, estos son dos productos que nosotros los podemos poner ya como prioridad porque amenaza la seguridad alimentaria del país. Estoy ilustrando cómo el análisis de esto nos viene, ya empieza a ver dónde que están las prioridades, donde podríamos actuar. Ok, una vez que hicimos todo eso, está esta matriz de priorización del riesgo. Yo no voy a entrar a cada uno porque no hay tiempo de lo que está aquí, pero estos son datos de Honduras, de los riesgos identificados,
Pero lo importante de esto es que acá hemos puesto la frecuencia del evento. Y acá está la intensidad, intensidad moderada, intensidad considerable, perdón, intensidad crítica y intensidad hasta catastrófica. Y acá y acá la frecuencia probable, altamente probable, probable y de baja probabilidad. Entonces, lo que es mayor prioritario es lo que está acá. En este caso está vacío, que sería lo que es altamente probable que ocurra y que es muy catastrófico. En algunos países que hemos hecho en cadenas de valor, hemos puesto acá algunos de los riesgos, por ejemplo el de sequía. En África sequía, si ocurre, es catastrófico y es altamente probable que ocurra. Entonces aquí se nos pone esta casilla se empieza a llenar. Entonces esta casilla oscura que está aquí es una casilla que podríamos ya identificar como de alta prioridad. Todos los riesgos que están aquí son riesgos que hay cierta probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Alta, pero también que los efectos que causan los impactos son considerables, son críticos y hasta cierto punto catastróficos, como este de huracanes y tormentas tropicales. Pero esto de la priorización está bien, pero también existe una capacidad ya para manejar estos riesgos. ¿Cuál es la capacidad que hay? Entonces, parte del análisis que estamos haciendo es identificar y valorar la capacidad que existe en el sector público y sector privado ya de manejar estos riesgos. Y más que todo identificamos cuáles son las brechas que hay. Y para esto, la capacidad existente está a lo largo de esta línea que está acá. Entre más se acerca aquí, hay mayor capacidad de manejo de los riesgos. Aquí hay menor capacidad. Y aquí está el poder de estos riesgos de poder causar daño. Entonces, en este cuadro, lo que está acá son aquellos riesgos donde hay menor capacidad de manejarlo y que son potenciales grandes en causar daños. Entonces aquí incluimos ya, esto ya se nos convierte como en una matriz de vulnerabilidad, porque esto que está aquí ya se nos viene convirtiendo a nosotros como la prioridad para poder actuar. No significa de que esto que está acá no es prioritario. Por el contrario, significa de que ya el país tiene cierta capacidad de manejo, de que más bien tal vez hay que fortalecerla, ¿verdad? La capacidad de manejo y mejorarla, pero aquí es donde está la mayor vulnerabilidad. Entonces, esto lo comparto con ustedes, es algo que estamos en proceso, estamos mejorando el esquema, pero es muy fácil de transferir, porque una vez que lo hicimos con algún país o con algunos consultores, es muy fácil de entender y poderlo realizar en cualquier país o en cualquier cadena de valor. Finalmente, las capas de riesgo y las estrategias. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una vez que ya tenemos la vulnerabilidad, ya identificamos cuáles son los riesgos principales, lo que hay que hacer es identificar cuáles son los instrumentos o las estrategias. Y las estrategias generalmente, si esto que está acá, digamos, es una curva normal de distribución de riesgos, acá están los riesgos de mayor intensidad y aquí esta es de la frecuencia de los eventos. Entonces, estos que están aquí son eventos de poca frecuencia y de poca intensidad. Cuando vamos subiendo la frecuencia de los eventos, generalmente esto que está acá, los riesgos que están acá son riesgos que ocurren con mucha frecuencia, pero las pérdidas son bajas. Entonces, generalmente esto la estrategia es la mitigación del riesgo. Estamos hablando de las mejores prácticas agrícolas, el drenaje, tal vez el riego, combate de plagas. Pero si los eventos ya empiezan a ser de mayor intensidad, entramos ya a esta parte donde
El riesgo que no se pudo manejar acá es el riesgo residual. El riesgo generalmente lo puede tomar el mercado. Estamos hablando ahí tal vez de algunos instrumentos como los seguros, como las coberturas o las coberturas para tipos de cambio, que es generalmente el mercado. Pero cuando los eventos ya son de demasiada intensidad, entramos entonces a un tema donde la mitigación, más la transferencia, pero también hay que dar una respuesta. O sea, cómo absorber el riesgo. Y cuando estamos en esta zona, generalmente ya estamos hablando que el mayor riesgo acá es el riesgo fiscal. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay estos eventos de mayor intensidad, prácticamente estamos hablando de desastres naturales y catastróficos, ya se nos convierte en un problema, en un riesgo fiscal. Es una responsabilidad del Estado, de los ministerios de finanzas, ver si del presupuesto nacional, qué van a tomar para poder absorber ese riesgo, para apoyar a los productores, qué cosa existe en materia de financiamiento contingente, qué cosa existe en materia de reaseguro. Entonces, toda esta gama que está aquí es una responsabilidad muy grande del Ministerio de Finanzas y existe todo un tema que se le llaman financiamiento al riesgo, donde debería existir ya una estrategia de financiamiento al riesgo antes que ocurra, para que cuando ocurran estos eventos ya estamos listos para poder financiar la absorción de estos daños. En el caso de Honduras todavía estamos ahorita identificando los diferentes instrumentos. Pronto vamos a tener una matriz de intervención de la Secretaría de Agricultura. Finalmente, a mí me gustaría compartir con ustedes que muchos de los países donde hemos estado trabajando, ellos están creando unidades de riesgo en las Secretarías de Agricultura. Esto es necesario porque necesitamos como un campeón técnico que esté en algún lado que pueda coordinar todo esto. Esto es muy complejo y necesitamos a alguien que coordine, que haga los análisis con los especialistas, que identifique las prioridades, que vaya a entrenar al sector público, entrene al sector privado, que ejecute las estrategias, identifique esas estrategias. Importante todo el sistema de información que necesita el sector público y privado para tener los datos que son necesarios para poder diseñar los instrumentos. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Es perfecto esto? Tal vez no es perfecto. Lo hemos compartido ya con otros organismos, por ejemplo con Ruta y con IICA hemos hecho ya algunas alianzas donde hemos hecho algunas de estos análisis en algunos países. Países lo ven bien. También con algunos expertos del BID lo estamos compartiendo y con el Banco de Desarrollo de África, el African Development Bank, también con algunos expertos. Y hasta el momento nosotros pensamos que esto es un marco que podemos transferir, que es rápido y fácil de identificar las prioridades y darle al sector público ya una estrategia. Tal vez no es una estrategia perfecta, ¿verdad? Pero sí es algo que se puede hacer bastante operativo. Para terminar, a mí me gustaría llamarle la atención a este sitio de internet que se llama AgRisk Training, donde nosotros hemos puesto allí 9 módulos de entrenamiento en la gestión de riesgo, y ahí hay entrenamiento para manejo del riesgo de precios para cacao, para café, para algodón. Hay en inglés, hay algunos en español. También aquí hay algo que es muy interesante, que es un módulo de entrenamiento en el manejo, en el diseño del seguro agrícola por índice. Son 9 módulos completos desde el inicio hasta cómo poner el precio, diseñar los contratos y cómo ejecutar un programa de seguros por índice.
Y estos dos son sitios de internet del Banco Mundial que nosotros administramos. Y este otro que se llama Ag Risk Management Forum, es más conocido como FarmD. Y si ustedes van acá, yo los invitaría a que se inscriban, que participen acá. Y aquí hay una discusión interesante del manejo de riesgo del sector agropecuario a nivel mundial. Ahí tenemos participantes de África, de América Latina, de Asia, participando fuertemente y discutiendo. Y hay temas allí que se están discutiendo, hay muchas publicaciones. Y para los que estamos interesados en este tema, yo creo que vale la pena visitar. Eso sería para mí compartir lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? En este tema, y muchas gracias. El próximo persona que iba a presentar es Jesús Escamillas de México, pero él tuvo, ¿ya está acá? Él tuvo un problema. ¿Ya lo hacemos o vamos? Bueno, entonces si hay alguna pregunta sobre esto y podemos comenzar ya tal vez a compartir otras experiencias o alguna aclaración sobre este tema. No nos quedamos dormidos, ¿verdad? En todos los países latinoamericanos o de Centroamérica, incluyendo Panamá, ¿cómo se financia ese proyecto? Usted dice el análisis del riesgo. Sí, correcto, lo que es el análisis de riesgo. Sí, es posible que ustedes apoyen a los ministerios la conformación de esa unidad que usted dice que cada ministerio debería tener para hacer sus análisis de riesgo del sector agropecuario, ¿no? En Panamá estamos dando los primeros pasos de esa y quería escuchar su recomendación y opinión de su apoyo, cómo ustedes lo están dirigiendo. Yo estoy aquí más como el Banco Mundial más que el BID, ¿verdad? No trabajo en el BID. Lo que estamos haciendo nosotros es, en este momento, recibiendo solicitudes. Nosotros trabajamos a solicitud de los países, ¿verdad? El Banco Mundial, la contraparte oficial son los ministerios de Hacienda y generalmente lo que queremos empezar ahora es un proceso en el cual empezar a vincular el análisis de las estrategias de riesgo de los países con alguna operación de préstamo del Banco Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque aquí las recomendaciones son, por ejemplo, inversiones en infraestructura. Esas inversiones son caras. Necesitamos que haya los fondos necesarios para poder hacer eso. Aquí se habla de apoyar al sector de seguros para desarrollar el mercado de seguros. Eso requiere entrenamiento, requiere infraestructura, requiere banco de datos, requiere sistemas de información. Aquí estamos hablando de cómo absorber el riesgo, la respuesta al riesgo, cómo apoyar a los países para que tengan una estrategia de financiamiento al riesgo ya adoptada. Entonces, yo lo que recomendaría sería de que cualquier estrategia de manejo del riesgo que esté ligada a un financiamiento ya previsto para hacerla sostenible, para poderla ejecutar.
Lo que estamos haciendo en el banco Más y Más es que las operaciones de préstamo para el sector agropecuario las vamos a ir acompañando con un componente de manejo del riesgo. Y es, por ejemplo, una inversión en si es una inversión en aumentar la productividad de una cadena de valor ya identificada. Hay que hacer el análisis de los riesgos de la cadena de valor, de los diferentes participantes, identificar una estrategia allí. Esto sirva también como guía para que el proyecto del banco al país también pueda financiar las actividades relacionadas con el riesgo. Pero sí también podemos atender pedimentos o solicitudes individuales de países. Por ejemplo, en este caso de Honduras no está ligado este análisis que estamos haciendo a ningún proyecto del banco. Es una solicitud que nos hizo el ministro y nosotros con mucho gusto lo estamos apoyando en esto.